Hola amigos, siempre me preguntan por qué opero acciones small caps y no otras cosas. Bueno, la respuesta es simple. Las acciones small caps tienen una alta volatilidad, tienen buenísimos movimientos de la acción del precio, son fáciles de operar desde un punto de vista que se puede diseñar una estrategia para ser rentable usando este tipo de mercado. Quédate hasta el final, no te pierdas nada. En este video te voy a explicar el por qué las acciones small caps son muy buenas o de alto potencial para tener buenas ganancias operándolas en el mercado accionario de Estados Unidos. Te voy a dejar saber cuáles son los diferentes tipos de cuentas que puedes utilizar en este mercado y te voy a mostrar un ejemplo de lo que estoy haciendo con una cuenta cash. Así que no te pierdas nada. Dentro del por qué Small Caps, quieres estar operando acciones como WHLR, que en un periodo de 2 días su precio varió desde 1,09 hasta $15. En eso se pueden encontrar muchas oportunidades. Ejemplos de estos hay miles, pero te voy a mostrar solo 3. El segundo es BOF, la cual se fue de $1 a 2,30 en apenas 10 minutos. ¿Quieres estar operando acciones como HOLO, HOLO, que se fue en un periodo de 8 días desde 1,50 llegando a alcanzar valores de $91? Las personas hablan de volatilidad en cripto, de volatilidad en otros instrumentos, pero para serte honesto, como la volatilidad se presenta en el mundo de small caps, ningún otro mercado la tiene. Te invito a que si quieres profundizar más en el tema de cómo encontrar estas acciones small caps, veas el video de mi arma secreta o búscalo en la descripción de este video. Obviamente, luego de ver el video completo. Si le preguntamos a ChatGPT tipos de cuentas para hacer day trading con small cap stocks, esto fue lo que nos respondió. Básicamente, cuenta de corretaje, cash account, margin account, cuentas de broker offshore, prop y que uses brokers especializados en day trading. Por ende, hay ciertas cosas que debes tener en cuenta. Te voy a definir qué es el cash account, qué es un margin account y qué es el pattern day trading rule. Ok, aquí estamos viendo las cash accounts. Estas, desde mayo de este 2024, sufrieron un gran cambio. Y lo importante es que a partir de mayo, el tiempo en que tardan en restablecer tu balance en este tipo de cuentas bajó a un día. Por lo cual, si usas tu capital el día de hoy, mañana todo tu capital, incluyendo, digamos, tu ganancia o pérdida del día, estará disponible al día siguiente. Y esto hace que la cash account, que te permite solamente hacer trading con tu equity o con el balance de efectivo que tienes en tu cuenta, se hayan vuelto más atractivas. Un ejemplo de esto lo vemos aquí con la acción Zeta. Esta yo tomé una operación, en total yo operé 1.300 acciones, lo que incluía todo mi capital, pero lo interesante es que todo esto equivalía a quizás $2.200 que tenía en efectivo en mi cuenta cash, o lo que yo llamo el small cash account, que es la que estoy llevando con el reto, y ese trade me permitió con esas 1.300 acciones, todo mi capital de 2.200 y algo de dólares, ganarme más de $181 en el día, quedándome neto 164, lo que es una ganancia bastante buena, próximo a un 8% de la cuenta en un solo día. Te invito a que veas el video de las 5 herramientas, el cual te lo voy a dejar en la tarjeta final, siempre y cuando quieras saber cuáles herramientas pueden mejorar tu operativa de trading. Prácticamente las margins accounts se diferencian de las demás porque el broker te facilita dinero de su bolsillo, facilitándote en tu cuenta 2 veces, 4 veces y hasta 6 veces tu capital para que puedas operar con ese dinero. Esto juega una espada de doble filo porque a la vez que puedes usar el margen, este margen también se refleja en la posibilidad del dinero que puedas perder porque afecta directamente tu capital. O sea, tu cash se ve afectado por el margen que te dan. Esto del préstamo que el broker te hace permite que las transacciones se asienten directamente al día siguiente, aunque internamente ellos tardan 2 o 3 días en procesar todo esto. Pero durante ese proceso
es que ellos te facilitan el dinero para que tu cuenta o tu margen o tu capital se mantenga intacto con las actualizaciones de tus ganancias y pérdidas. Lo único malo que tienen las cuentas márgenes es que necesitas para hacer day trading que su balance sea superior a $25,000 por una regla que existe, que es la regla del PDT, que en inglés es el Pattern Day Trading Rule, y esta regla exige que para tú operar todos los días tienes que tener un mínimo de $25,000 de equity. Al no tenerlos, solo puedes hacer 3 trades en un periodo de 5 días hábiles que se empiezan a cortar luego del tercer trade. Las cuentas márgenes son las únicas cuentas con las cuales tú puedes hacer operaciones en corto. Conllevan un mayor riesgo, por lo cual debes de manejarte más eficiente con tu risk management. En la descripción de este video vas a encontrar contenido que puede potencializar tus destrezas a la hora de operar en el mercado de small caps. Te invito a que al final de este video busques más para que aprendas más. Ok, aquí estamos viendo la plataforma de Lightspeed. Básicamente aquí está todo el resumen de la cuenta cash que estoy utilizando. Era una cuenta que en un principio no usaba. A principios de año la usaba para hacer algunas muestras, algunas demostraciones de la configuración del Lightspeed en mis clases. Pero decidí usarla como un ejemplo para aquellas personas que dicen: quiero usar un broker de Estados Unidos, no tengo para comenzar el PDT Rule y puedo destinar por lo menos $2,000 para iniciar con una cuenta de day trading de small cap. Lightspeed tiene la salvedad, te permite $5,000 para abrir una cuenta, ese es su monto mínimo, pero el mínimo operativo de las cuentas es $2,000. En esta cuenta yo tenía quizás alrededor de $500, la llevé a $2,000 a finales de agosto y desde ese periodo para acá, ahí pueden ver el balance. Tengo $2,400, lo que quiere decir que me he ganado más de $400 operando la cuenta en los últimos 10 días, 2 semanas más o menos. Esto es TraderView, que es el software que uso para llevar mis métricas. Y vamos a ver el desempeño de la cuenta todo el año. Esta cuenta, cuando yo la inicié, básicamente algunas operaciones en enero, en febrero, en marzo, en abril algunas pocas y la dejé de utilizar hasta agosto que comencé el challenge. Lo bueno de TraderView es que te guarda todo. Digamos que en enero tuve unos cuantos trades, cerré poquito con green, pueden ver por la magnitud quizá el balance de la cuenta no era mucho. Fue en enero, esto fue febrero. En febrero perdí $15 en total. Ya en agosto, cuando llevo la cuenta a $2,000, operé la semana final de agosto para tenerla lista para septiembre, iniciando este Small Cash Account Challenge. Así le hemos puesto al reto y lo estaremos llevando y estaremos viendo el desempeño de la cuenta, simulando que yo soy un trader nuevo, siguiendo mi estrategia, quizás operando 1 o 2 trades diarios y tratando de sacarle la mayor rentabilidad posible. Y ver entonces hasta dónde podemos llevar esa cuenta, quizá en un periodo de 3 meses y constantemente, mensualmente, viendo cómo evoluciona. Esto fue lo que operé en agosto, cerrando la semana con $162. Refresco el estado y ya tengo la información de los trades nuevos. Me voy al calendario y puedo ver la operación de septiembre, donde aquí $348 en ganancia en esta semana, que no caen mal, ya que si lo multiplicamos por 4, bueno, tuviéramos $1,200 de ganancia, que eso no es un mal ingreso en América Latina, e imagínate tú, hacer en un mes el 50% de lo que comenzaste o más con una cuenta de $2,000, y ese es el potencial que tenemos en las manos. Otra cosa que me da TraderView es que si me voy a la parte de reportes, puedo ver el drawdown. Hubo un momento en la cuenta en que tenía $200 abajo. La semana pasada, la semana final de septiembre, llevé la cuenta positiva a 61 y ahora la tenemos en 409. Entonces son informaciones que me permiten ver cómo va mi desempeño. Me presenta en detalle la cantidad que he ganado en el periodo que estoy operando. Esto ya es el periodo del año. Mi ganancia máxima en un trade son 192, la pérdida mínima, el averaje que gano por trade, estamos hablando de 4 centavos. Tengo una relación 1 a 1, fíjense aquí que gano 40,26, pierdo 36,29, 33 trades, 21 de ellos ganadores, lo que me da un accuracy de un 63,6%. Y 12 trades en pérdida con un 36,4%. Para que vean que se gana dinero
Y algunas veces las cosas no salen como tú las planeas. Simplemente controlando el cómo manejas tu profit loss, tu manejo de riesgo, es lo que hace la diferencia en tus resultados. Uno siempre quiere ver esto, luego de un tiempo todos vamos a tener drawdowns. Con el tiempo tú lo que tienes que desarrollar es la habilidad de soportarlos y recuperarte esos momentos en los que las cosas no salen como tú las planeas. Eso es parte de cualquier proceso, de cualquier histórico, de cualquier trader. Quien te diga que no, quien te diga que siempre gana, cuídate porque esa persona es capaz de decirte cualquier otra mentira. Quiero tomarme un momentito para agradecer a todos ustedes que son parte de este proceso de haber llegado a 200 suscriptores y vamos por más. Gracias por esa fidelidad y vamos a seguir creciendo aportando contenido de valor para que tú puedas mejorar con tu trading. Si te está gustando este video, déjame un like. La idea de esto es que puedas entender cómo con una cuenta cash puedes hacer progresivamente avances con tu trading. Hemos demostrado cómo con un proceso de aperturar una cuenta con Lightspeed, un broker en Estados Unidos que es regulado por las reglas del PDT, la abrimos con $2,000 y hemos ido progresivamente aumentando el capital y ya luego con el tiempo tú decides o vamos a decidir qué vamos a hacer o qué pasos vamos a tomar. Pero la idea del Small Account Challenge es eso, poder mostrarte cómo con una cuenta cash, ahora que se actualiza el balance al día siguiente, podemos iniciar una carrera de trading con un tipo de cuenta como esta. Voy a estar compartiendo los resultados de esta cuenta con regularidad, haciendo videos, compartiendo trades, compartiendo resultados. Todos los días a través de la cuenta de Hablemos de Mercados en Instagram, compartimos el P&L o los resultados del día de esa cuenta a través de las historias. Te invito a que si no nos sigues por ahí, nos sigas. Estamos abiertos para tus preguntas. Nos puedes escribir directamente tal cual lo haces aquí en tus comentarios. O sea que estamos por todos lados aportando contenido de valor para que realmente aprendamos de trading juntos. Recuerda que Hablemos de Mercados es un canal diseñado con el objetivo de que aprendamos juntos de trading. Te invito a que si no te has suscrito al canal todavía, lo hagas. Déjame un comentario